Quiero que veamos el título del sermón, es La vida abundante. Paulinita la vez pasada habló acerca del Señor Jesucristo como nuestro pastor. El Señor Jesucristo como nuestro pastor. Y una de las cosas que hablamos, que recordamos muy bien, que sabemos que tenemos en nuestro corazón, es que el Señor como nuestro pastor nos guía a buenos pastos. Pero este versículo de Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que lo que Él nos dice es que cualquier otro camino distinto al Señor Jesucristo nos roba la vida abundante. Cualquier otro sistema, idea, propuesta, religión, esperanza que no sea centrada en Cristo, nos roba la vida abundante. Él es el único camino a la vida abundante. Y lo que hoy vamos a hacer es como un repaso desde cómo Moisés en el Antiguo Testamento, este mismo pensamiento lo desarrolla. La Biblia es como una serie de ejemplos que todos nos dirigen a Cristo, todo nos dirige a Cristo. Y cuando Moisés escribe la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, él habla como teniendo un tema en su mente, y el tema es de las tinieblas a la luz, de las tinieblas en las que estaba el pueblo de Israel a la luz de una tierra prometida y en un caminar gozoso, una vida abundante, caminando hacia la tierra prometida y en la tierra prometida una vida abundante. Eso era lo que él le estaba diciendo al pueblo, porque el pueblo había estado siglos oprimido y Moisés tenía que darle visión al pueblo para que quisieran salir de Egipto, quisieran caminar por el desierto y llegar a la tierra prometida. Y aquí Moisés está haciendo el relato de cómo fue los años de opresión y qué fue lo que le sucedió al pueblo. Le hace aquí un resumen en el capítulo 1 de Éxodo. También aquí yo lo resumí, no están todos los versículos, sino que hice un resumen. Dice así, Éxodo 1. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y esto lo estuvimos estudiando el miércoles también en el estudio bíblico. No conocía a José, no sabía que José había sido de tanta bendición para el faraón. José hizo riquísimo al faraón. José hizo a la nación de Egipto una nación próspera, muy rica. Todos los pueblos fueron a Egipto a buscar alimento y todos los pueblos tuvieron que entregar lo que tenían a cambio de alimento. Y Egipto fue un superpoder, una nación muy poderosa. Pero pasaron los años y se levantó un rey que no conocía a José. Y mientras tanto, pues Israel se había multiplicado. Y este hombre, este rey, dijo a su pueblo, le dijo a Egipto, a los líderes de su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así que han pasado, no sabemos cuántos años han pasado, y ya Israel es un pueblo muy grande, está creciendo, Dios lo ha bendecido, se está multiplicando, pero los egipcios tuvieron miedo y el rey tuvo miedo. Y entonces dijo, ahora pues seamos sabios, seamos sabios. Y entonces aquí naturalmente sabemos que esa sabiduría es la sabiduría del mundo, es la sabiduría contraria a Dios, es la sabiduría que oprime, es la sabiduría, es la astucia del mundo. Así que dice, seamos sabios para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique. Así que hubo un plan. Y quiero aquí también resaltar que muchas cosas que suceden en nuestro mundo son cosas que hay personas que se sientan a planificarlas y a tomar decisiones y a ver cómo van a dirigir el mundo. Y algunos lo hacen bien, algunos lo hacen para oprimir. Así que aquí el rey de Egipto dijo, seamos sabios
para con Israel, para que no se multiplique. Y entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Así que vino una época de opresión, una época planificada en la que intencionalmente hubo una política de opresión y de esclavitud contra el pueblo de Israel. Y este es ejemplo de cómo algunos, si no todos, no sabemos, Dios nos mostrará quiénes, se planean las cosas, cómo se planean las cosas para dirigir naciones, para oprimir pueblos, para destruir pueblos. Aquí luego dice, entonces el faraón mandó a todo su pueblo, a los egipcios, diciendo, echad al río a todo hijo de Israel que nazca. Y entonces se volvió el pueblo egipcio un pueblo de opresores y de mirar y de ver quién tenía un hijo para perseguirlos, para echarlos al río o para matarlos. Y fue un genocidio planificado. Y uno no se imagina que haya personas que se sientan a planificar la destrucción de otros pueblos, pero nosotros sabemos que eso sí es así. Lo tenemos en Hitler, sabemos cómo él decidió matar a un poco de personas desde el comienzo de su gobierno con su libro que él escribió, Mi lucha. Ahí él dijo que había que destruir un poco de gente, se sentó, lo planificó y luego lo llevó a cabo. Y aquí en Egipto vemos cómo es el mundo, cómo es la sabiduría del mundo, una sabiduría que oprime, una sabiduría que toma ventaja, que esclaviza, y que cuando ve que un pueblo puede ser un peligro, decide destruirlo. Y aquí el rey decidió y convenció a todos los egipcios de que fueran esa mano por la cual se iban a destruir tantos bebés, tantos niños en Israel, y le dejaron la vida solamente a las niñas. ¿Por qué razón? Pues no sé exactamente. El asunto es que fue la política de Estado de destruir los niños varones y de oprimir a todo Israel. Así que Moisés está mostrando cómo esta oscuridad no podía seguir más. Moisés está mostrando la necesidad de que los hijos de Israel salgan de ese sistema, porque más adelante se nos va a decir que ellos estaban acomodados en ese sistema. Parece increíble, se habían acostumbrado a la esclavitud. Y es más, cuando están en el camino hacia la tierra prometida, algunos quisieron volver a ese sistema de esclavitud y acusaron a Moisés de estarlos sacando al desierto para matarlos. Increíble, la gente tergiversa las cosas, pero Moisés les está diciendo, no, la verdadera oscuridad es la que está en Egipto. Y Moisés, Dios lo levanta como ese bebé que es salvo de las aguas, salvo de este plan malévolo de destruir a todos los niños, y Dios levanta a Moisés para sacarlos de la oscuridad. Y Moisés se presenta así, de que Dios lo envió para sacar al pueblo de Israel de toda esa oscuridad, de toda esa opresión. Y tomó tiempo convencerlos, ¿no? Tomó tiempo convencerlos. En Éxodo 20 nos muestra entonces que es Dios el que estuvo detrás de toda esta libertad, de esta liberación. Éxodo 20, el versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces aquí concuerda con el tema del sermón, la vida abundante, porque aparte de Cristo no tenemos otra vida. Pero
lo que nos quiere decir aquí este Éxodo 20 es que Dios sacó a Israel de Egipto por pura gracia, porque ellos no estaban haciendo ninguna buena obra, estaban oprimidos, estaban esclavizados, había un plan de destrucción sobre ellos, la nación de Egipto los quería destruir, esclavizar, explotar, y Dios, sin que Israel hubiera hecho nada para merecerlo, nada, Él determinó que los iba a sacar y los sacó con mano poderosa en medio de señales y en medio de milagros, sacó a su pueblo. Y lo hizo porque así lo había prometido a Abraham, por las promesas a este hombre de fe. Así lo había prometido Dios. Y por esa promesa Dios sacó a Israel. No sacó a Israel de Egipto porque Israel fuera bueno, porque Israel estuviera obedeciendo, porque Israel estuviera guardando la ley, porque ni siquiera tenían todavía ley. Ellos se tenían que ajustar a todo lo que los egipcios les impusieran. Ellos estaban como esclavos, estaban muertos en un sentido. Y Dios les dijo que Él los llevaría a Canaán, que Él estaría en medio de ellos, en el tabernáculo, allí en el lugar santísimo, estaría la presencia misma de Dios, caminando en medio de su pueblo. Él estaría guiándolos, Él estaría proveyéndoles todas cosas. Todo lo que ellos tenían que hacer era creer. Todo lo que ellos tenían que hacer era aceptar ese plan de Dios. Todo lo que ellos tenían que hacer era simple y sencillamente aceptar también el liderazgo de Moisés, a quien Dios había escogido para guiarlos en ese caminar hacia la tierra prometida. Y Dios también, por pura gracia, quería hacer de ese pueblo una gran nación. Y en el capítulo 19, en el versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y entonces Dios otra vez por pura gracia les dice, miren, yo los he escogido a ustedes para bendecirlos de una manera extraordinaria. Y yo los he sacado sobre alas de águilas. Y este es una manera de hablar, no es que los sacó volando, no, sino que así como el águila protege y enseña a sus polluelos a volar y vuela con ellos y los protege para que no se vayan a matar en el intento de volar, Dios dice, miren las águilas, así como las águilas enseñan a sus hijos a volar y los cuidan y los llevan y los traen, así yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar y los voy a proteger. Y esa es una imagen muy hermosa que vi, como un águila enseña a su polluelo a volar. Así que no es que Dios tampoco hoy nos va a sacar en aviones a algún lugar y que nos va a sacar por aire a alguna parte y que nos va a proteger de alguna manera extraordinaria. No, sino que Dios está en medio nuestro, lo vamos a ver, y que Dios nos protege en medio de toda circunstancia, como las águilas protegen a sus polluelos. Y entonces dice Dios, voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes, una nación sabia. Y luego entonces les da la ley por gracia. La ley es una cantidad de principios que ellos no habían descubierto. La ley es una cantidad de sabiduría que ellos en su opresión no conocían. Ellos no entendían principios de vida, ellos no tenían principios de organización, ellos no sabían de estos principios, ni de los beneficios que traían, ni de las bendiciones que podían producir estos principios que Dios les iba a dar. Y Dios se los da en la ley, en el Sinaí,
y Moisés comienza a enseñarles estos principios que están fundamentados en los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio 4:7, mire lo que dice en Deuteronomio. ¿Qué clase de principios eran? Deuteronomio 4, versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Así que Dios les da esta ley que los haría sabios, sería la sabiduría delante de todas las naciones, y Dios les entrega la ley por gracia también. Entonces, Dios hace muchas cosas por gracia con este pueblo. Primero, decide sacarlos, no porque ellos hubieran hecho nada en especial, y luego decide darles su ley. Su ley era para bendecirlos, para que ellos vivieran con gozo, para que ellos continuaran creciendo y tuvieran prosperidad y tuvieran toda clase de bendiciones, no solamente materiales, sino de relaciones entre ellos, una nación próspera, bendecida, gozosa, contenta, saludable. Dios quería todo eso para ellos y por eso les dio la ley. La ley fue dada como una bendición y por gracia también fue dada la ley. Y Dios les da la ley cuando Él los liberta, cuando Él los saca de Egipto. Primero los saca de Egipto y luego les revela su ley para que ellos tengan un sistema de conocimientos que les traen vida. Y tengo ese versículo 18:15 porque habla de que Moisés le dice al pueblo, ¿y saben qué? Y con el tiempo, y aquí Moisés estaba profetizando, él no sabía exactamente cuándo, él no sabía los años en que esto iba a pasar, pero Moisés en el capítulo 18, versículo 15, él profetiza y les dice, un profeta como yo les levantará el Señor, a él oiréis. Dice, otra vez lo quiero leer, Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Y entonces Moisés deja planteado algo, y es que así como él, Dios lo usó para sacar de la oscuridad a Israel, de la servidumbre, de la opresión, del decreto de muerte que había sobre Israel, como Dios levanta a Moisés y lo usa para sacar a Israel y librarlos de la muerte y librarlos de los planes satánicos, francamente, que habían sobre Israel, y cómo usa Dios a Moisés para guiar al pueblo. A pesar de que el pueblo se rebeló, a pesar de que el pueblo no creía, a pesar de que el pueblo acusó a Moisés de querer matarlos en el desierto, a pesar de querer devolverse a la tierra de Egipto, y decían ellos en sus ideas totalmente equivocadas, ay, en Egipto vivíamos lo más de bien, en Egipto teníamos comida abundante, ay, Egipto, qué delicia era Egipto, nos acordamos de la carne, del pescado, nos acordamos de todo lo que había en Egipto. Y Moisés les dice, no sean brutos, no sean brutos, allá acuérdense de la opresión. Y quisieron en alguna ocasión, linchar a Moisés. Y hubo gente que se rebeló contra el liderazgo de Moisés. Y a pesar de todo eso, Dios les tuvo inmensa paciencia, mucha paciencia, y los libró una y otra vez, y los bendijo, y los guió finalmente, y Dios mismo los introdujo hasta la tierra prometida. Este es un ejemplo que nos lleva entonces a lo que Dios está haciendo ahora. Y ahí vemos otra imagen de un águila enseñándole a su polluelo a volar. Qué lindo, ¿no? Es ese ejemplo que Dios toma, el ejemplo del águila que no deja a su polluelo caer.
En Efesios 2, entonces ya para venir a nuestra vida cristiana y a la aplicación en nuestra vida hoy a la obra que Cristo hizo, dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces noten aquí como el paralelo. Dios nos dice que nosotros estábamos igual en la esclavitud. Había sobre nosotros decretada muerte y estábamos bajo opresión. Estábamos en la oscuridad de nuestra vida de muertos. Es decir, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Igual que Israel, a veces nosotros pensamos que Egipto es lo mejor. Y a veces también el cristiano tiene esta tentación a devolverse, esta idea de que Egipto era mejor y de que el mundo del que Dios quiere que salgamos realmente es mejor. Y que aquí tenemos abundancia y que aquí tenemos todo. Y algunas personas sueñan con el mundo de oscuridad y de maldad y de opresión y de muerte, y lo ponen como mejor y superior a la oferta de Dios que Él nos hace y que Él nos da, y que es su mundo y su reino. Y así como Moisés tiene que decirle al pueblo de Israel, no sean brutos, perdónenme la expresión, a veces Dios nos llama a nosotros la atención y nos dice, pero ¿cómo se les ocurre que el mundo en el que están, ese mundo de muerte, que es el mundo que estamos viendo ahora, pueda ser mejor que el mundo que yo les ofrezco? Y entonces Dios dice que nosotros estábamos en ese mundo esclavizados, andábamos en esa misma corriente pensando como el mundo lo hace, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y nos habíamos ajustado completamente a ese mundo, a sus valores, a sus codicias, a sus cosas, a sus maldades. Y Dios nos saca de allí, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Y otra vez, Dios lo hace por gracia. Las Escrituras nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Así que de la misma manera que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo sacaron a Israel por gracia, no habían hecho nada, estaban esclavos, no podían hacer nada, estaban absolutamente incapaces de hacer algo bueno, estaban esclavos al pecado, y en esa condición Dios les levantó a Moisés y los liberó. Dios dice que igual nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Y por gracia somos salvos. Y de la misma manera que Dios le dio estatutos y leyes y normas, y la ley se la dio a Moisés para que los israelitas obedecieran, para ser bendecidos y prosperados y mantenerse libres, Dios entonces viene y nos da la ley de Cristo, la mente de Cristo, sus principios, sus normas. Y así como Él, Dios, en el Antiguo Testamento decidió vivir en medio de su pueblo Israel, allí en el lugar santísimo, primeramente en el tabernáculo, luego en el templo. En el tabernáculo, a medida que ellos caminaban por el desierto, Dios estaba, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Dios caminando en medio de su pueblo, proveyéndoles, guardándolos, guiándolos, protegiéndolos. Dios dice que Él nos ha dado ahora su Santo Espíritu. Estoy haciendo un resumen de muchas cosas que sabemos. Dios mora ahora en nosotros y Él nos está
guiando y nos está limpiando. Y así como Israel tuvo momentos de crisis de fe, pues nosotros a veces también entramos en crisis de fe y queremos devolvernos y a veces decimos, pero es que ¿para dónde vamos? Y no, y es que ese cielo yo no sé qué será y ese reino de Dios yo no entiendo qué será eso, mejor quedémonos por acá, eso no vale la pena que avancemos. Dios me dejó abandonado. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo que no me bendice como yo creo que debe bendecirme? Y entramos en crisis de fe y Dios nos dice, igual que Moisés le dijo al pueblo, tranquilos, no tengan miedo y vean la salvación del Señor. Tranquilos, caminen hacia la tierra prometida. La tierra prometida es un símbolo del reino de Dios. Y lo mismo hoy el Señor Jesucristo nos dice, caminen conmigo, tranquilos, no tengan miedo, caminen hacia esa tierra. Así que este mensaje de la vida abundante no es la idea de que Dios nos hace cristianos para disfrutar el mundo del que Él nos ha sacado. No, no es para que estemos en el mundo con los pensamientos del mundo y con las ideas de prosperidad del mundo. No, la vida abundante a la que el Señor Jesucristo nos llama es la vida de caminar con Él. Juan 15 nos dice entonces cuál es la vida abundante. Es la vida que se nutre de Jesús. La vida abundante es llevar mucho fruto en Cristo. Esa es la vida abundante. La vida abundante entonces no se trata de muchas cosas materiales tal vez o no está medida en cosas como el mundo mide la vida abundante. Y a veces nosotros como cristianos hemos hecho una muy mala, que nos hemos hecho una idea equivocada de lo que es la vida abundante. Y entonces algunas personas dicen, ay, miren mi reloj de 3 millones de pesos, esto es vida abundante. O miren mi carro, o lo que sea, las cosas humanas y las cosas materiales que tenemos, a veces las queremos mostrar como la vida abundante. Pero la vida abundante es caminar con Cristo y llevar mucho fruto en Él. Esa es la vida abundante, es la vida del reino. Y eso es lo que Él nos dice en Juan 15. En Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, yo soy la fuente de la vida abundante. Yo soy el que provee la vida abundante. La vida abundante está en mí, en mis principios, en mis normas, en mi bendición para ustedes, en el plan que tengo para bendecirles eternamente y que ustedes estén caminando, así como ellos tenían que caminar los israelitas en el desierto y tener fe que estaban caminando hacia esa tierra prometida que Dios les iba a dar. De la misma manera hoy Dios nos dice, caminen en fe hacia ese reino eterno que está preparado para ustedes. Caminar entonces hacia ese reino, en esa esperanza de ese reino, caminar con Cristo hacia ese reino es la vida abundante. Y sí, tenemos dudas, y sí, a veces la carne nos hace malas pasadas, y a veces creemos que el Egipto del que Dios nos sacó es mejor, pero Dios nos manda a reenfocar nuestros pensamientos, a reenfocar nuestra razón de existencia. Estamos caminando hacia una tierra prometida que es su reino, que es un reino eterno. Y en este caminar, así como Dios perfeccionó a Israel, así como Dios trabajó con ese pueblo y lo llevó a una dependencia total, a que al fin comprendieron quién era Dios, al que al fin entendieron quién era el Dios que los había sacado de Egipto. Dios quiere que en este caminar hacia la tierra prometida, hacia su reino, nosotros le conozcamos, entendamos quién es nuestro Dios, adquiramos la mentalidad de Cristo y aprendamos a caminar con Él desde ahora, que sepamos quién es Él. Y Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre, Él es el labrador, Él es el que está haciendo esta obra. Por gracia, Él tiene una obra para nosotros.
Él es el que diseñó este plan para nosotros, para ustedes, para bendecirlos por gracia. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces es nuestro caminar. Nuestro caminar es que Cristo, de alguna manera extraordinaria, no lo entendemos con claridad. No lo vemos a veces, tal vez, pero Él nos está limpiando, nos está transformando a su imagen para que llevemos mucho fruto para su reino. Para que cuando entremos a ese reino de Él, a su reino glorioso, estemos capacitados, entrenados en la mentalidad de Cristo, para que junto con Él gobernemos eternamente en ese reino, en un reino eterno, junto con Él. Estamos siendo limpiados, transformados a medida que caminamos hacia ese reino. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, Cristo nos dice que su palabra juega un papel muy importante en esa transformación de vida, en esa limpieza que Él está haciendo con nosotros. Y que cuando entramos a su palabra, algo pasa en nosotros, algo extraordinario, algo sucede. Estamos alimentándonos de la vid verdadera. Y nos transforma ese alimento. Como esas uvas se ponen tan hermosas y tan lindas, nosotros nos ponemos hermosos y lindos cuando recibimos el alimento que recibimos de Cristo. Y Él nos dice, permaneced en mí, permanezcan tranquilos, manténganse, no se desesperen, no pierdan la confianza. Los israelitas muchas veces se quejaron, ¿dónde está el pan? ¿Y dónde está la carne? ¿Y dónde está todo? Y el pescado y lo que teníamos. Denos de comer, denos de beber. Y protestaban y todo el tiempo. Y Dios nos dice, no, tranquilos, permanezcan en mí. Y yo estaré con ustedes, yo estoy con ustedes. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si quieren ustedes devolverse a Egipto, si ustedes quieren volverse al mundo, qué tristeza, qué desperdicio. No harán nada, no lograrán nada, solamente la muerte. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y entonces Dios nos dice que en esta relación con Él es una relación de amor y que Él nos transforma. Él es como un esposo. Él también se presenta como un esposo que nos ama y nos transforma y nos cuida y nos guía y sabe lo que es mejor para nosotros. Él está presente en nuestro caminar. Él no nos deja en ningún momento. Él está en el lugar santísimo, como estaba en el tabernáculo, a medida que ellos caminaban hacia la tierra prometida. Cristo estaba allí. Él mostraba de vez en cuando, Él mostraba su presencia y su poder para que todos lo vieran. Y nosotros también necesitamos confiar en que Dios está a cargo y que está en nuestra vida y que Él, de una manera milagrosa, de alguna manera extraordinaria, Él es nuestra vida, nuestro alimento, quien nos limpia, quien nos transforma. Él está trabajando con nosotros. Es como la continuación de este sermón que dio Paulinita. Él es nuestro pastor, de una manera extraordinaria. Él nos está pastoreando. Si guardareis mis mandamientos. Y luego nos dice, así como Moisés dio la ley, Cristo Jesús dice, piensen cuál es la ley de Cristo. Y por todo el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de cuál es la ley de Cristo. En todas sus epístolas, siempre al final de las epístolas nos dice cuál es la vida cristiana. Y dice, si nosotros guardamos los mandamientos, la mente de Cristo, la manera de vivir, la manera de hacer las cosas de Cristo, si ustedes permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que esa es la vida abundante a la que Dios nos ha llamado. Estamos caminando hacia su reino. Y la vida abundante entonces no se trata de cosas de este mundo.
La vida abundante no se trata de Egipto. La vida abundante no se trata de cosas materiales que el mundo nos pueda dar. La vida abundante significa caminar con Cristo hacia su reino. Esa es la vida abundante. Entonces, ahora, hermanos, les pido que ustedes están preparados, han tomado su pan, su vino, y vamos a dar gracias por este jugo de uva, por este vino, y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que nosotros creemos en Él, que así como Moisés dijo, profeta como a mí les levantará el Señor, a Él oiréis. Nosotros somos este pueblo ahora para el que hablaba Moisés. Y Él dijo, a Él oiréis. Y nosotros necesitamos oír a Cristo nuestro Señor. Él es nuestro, en un sentido mucho más amplio, mucho más grande, Él es nuestro Moisés. Jesús nos está guiando por este camino de desierto, por estas dificultades, por estos problemas. Y a veces nos parece que tenemos hambre y queremos pescado, queremos carne y queremos cosas. Y Dios nos da las cosas, pero Él nos dice que no nos rebelemos ni haya esas actitudes terribles de querer volver a Egipto. Así que hoy vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a tener claridad con estos símbolos del pan y el vino. Señor, te pedimos que tú nos des claridad. Ayúdanos a ver bien claro que estamos caminando como por un desierto y que así como en el Antiguo Testamento los israelitas tuvieron momentos de duda, de rebelión, existe la posibilidad de que nosotros, Señor, tengamos la tentación de devolvernos al mundo, de querer las cosas del mundo, de amar las cosas del mundo, amar al Egipto del que tú nos sacaste por gracia. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a recordar con estos símbolos del pan y el vino que representan tu obra magnífica, tu sacrificio para darnos libertad, que nos ayudes a creer, que nos des fortaleza, que nos ayudes a entender que tú nos has comprado con altísimo precio, el precio de tu sangre y de tu cuerpo, y que somos tuyos, hijos tuyos, y que tú nos estás limpiando y que tú estás haciendo una obra. Ayúdanos a creer, ayúdanos a caminar en fe en medio del desierto de este mundo, caminando hacia tu reino. Señor, tomamos estos símbolos y te pedimos que afirmes nuestra confianza en tu liderazgo, en tu obra, en tu dirección que tú nos estás llevando, en la confianza de que tenemos una tierra prometida segura, que es tu reino, una vida eterna contigo. Te lo pedimos a ti, Señor, bendice este pan y este vino, que lo tomemos, Señor, en tu nombre, lo tomamos en tu nombre, Señor Jesús, y bendecimos al Padre y al Espíritu Santo que nos guían y tienen este plan tan lindo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén.